Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche aquí en Color Visión. Pasamos revista a los temas de interés noticioso en el país. Comenzamos como cada noche con el tema del coronavirus. Más de 2 años, noche por noche, hablando con ustedes sobre el tema del COVID. Las estadísticas indican 459 y 7 nuevos infectados, 0 defunciones y la positividad diaria 21.94. Siguen los contagios. Siga cuidándose, señores, siga cuidándose. Uno ha visto cantidad de personas conocidas, altamente conocidas, personas del diario vivir en República Dominicana y el mundo, que siguen infectándose de COVID. Bueno, ahora acaba de ocurrir con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la Casa Blanca anunció este jueves que dio positivo al COVID. Él tiene sus vacunas, tiene sus refuerzos, pero tiene 79 años de edad. Ojo, 79 años de edad. Es un sobreviviente de cáncer, o sea, tuvo cáncer. Tiene problemas lógicos de un hombre de esa edad. Entonces, la Casa Blanca informó oficialmente que está aislado en la parte de la residencia para el presidente de los Estados Unidos, en la propia Casa Blanca, que está despachando vía conferencia, vía teléfono, 0 contactos con ninguna otra persona. Están chequeando la gente de su entorno que tuvo reuniones en los últimos días, en los últimos 2 días por lo menos, y una atención en ese sentido. Incluso la vicepresidenta Kamala Harris está en la Casa Blanca, no está dirigiendo el país, lógicamente, porque el presidente está aislado. Se suspendieron todas sus actividades públicas, por lo menos hasta que pase esta situación y él vuelva a estar negativo. Pero mire hasta qué niveles, señores, está llegando el tema del coronavirus. Igual que la ola de calor está azotando Europa. Señores, en Londres subió a 40 grados la temperatura. Una ciudad regularmente cálida, fresca, en invierno muy fuerte, pero en todo el año bastante fresca, a 40 grados. Hay varios muertos reportados, más de 150 muertos reportados en varias ciudades europeas por la ola de calor, que se extiende ahora a los Estados Unidos. Están haciendo advertencias las autoridades de los problemas que podría causar esta ola de calor en los Estados Unidos. Estamos en pleno verano. Todavía el mes de agosto y el propio mes de septiembre son muy duros en los Estados Unidos en el verano. Así como es fuerte en el invierno, en el verano es muy dura la ola de calor. Se recomienda ropa ligera, estar hidratado, no hacer caminatas innecesarias, no hacer ejercicios innecesarios al aire libre, donde no haya ciertas condiciones ambientales. Evitar por todos los medios, si usted sufre de sofocación o de algunas cosas, que el calor le ataque. Puede tener problemas si usted es hipertenso y principalmente en horas entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde se expone demasiado al sol. Todos estos son los consejos que se dan para evitar males mayores. Yo quiero compartir con ustedes en este punto el tema de la encuesta. La encuesta RD Elige. Esta encuesta RD Elige, que fue encargada por el grupo RCC Media en un acuerdo con la firma española Investigaciones Digitales,
que va a hacer encuestas mensuales de la situación nacional. Y este es el resultado de la primera encuesta muy completa, que fue puesta en circulación oficialmente, anunciada al público oficialmente, este miércoles en el programa Sol de la Mañana de RCC Media, que dirige don Antonio Espaillat. Un acuerdo para ofrecer al público una serie de parámetros de lo que ocurre en la sociedad, en el ámbito económico, político y social. Déjenme decirle, este tipo de encuestas, esta firma Investigaciones Digitales hacía las encuestas de López Obrador en México, de Peña Nieto del presidente, del presidente Nieto en México, de firmas importantes en México. Está rankeada, tiene mucho prestigio, pero yo aprendí una cosa de las encuestas y quiero ponerlo en contexto antes de comenzar a ver algunos tópicos de esta encuesta que me parecen muy interesantes. Las encuestas, cuando yo era director de Última Hora, en los años 90 y hasta principios de los 2000, se hacían encuestas regulares. Cada 3 meses, hacíamos unas encuestas mensual, pero cada 3 meses, cada 6 meses y cada año. Lo hacía la empresa Listín Diario como tal, para tener fuentes de información directa de la gente, cuáles son sus preferencias en las noticias que se le ofrecen, cuáles son sus preferencias en la cotidianidad, qué la gente lee, por qué lee tal o cual cosa, qué quisiera leer además de lo que se le ofrece. Indicaban los niveles de lectoría que tenía el país y eso nos servía internamente para establecer las políticas que desde ese medio de comunicación, desde ese conjunto, de ese grupo de medios de comunicación, se debían proyectar a lo que demandaba, a lo que quería, a lo que esperaba el público lector, y en este caso, como en un conglomerado que también tenía televisión, el público televidente. Pues en el caso del público lector. Y uno veía, nosotros repasábamos punto por punto las encuestas, hacíamos prácticamente jornadas de trabajo, lo que se llamaba la alta gerencia, para discutir estos pareceres de la gente. Y habían cosas que a uno le parecía que no, como que no encajaban, pero veíamos que sí encajaban. Lo que hay que hacer con las encuestas es leerlas, estudiarlas. Son instrumentos de estudio. En esta encuesta, que se llama República Dominicana RD Elige, igual como se llamó en México, México Elige, esta emisión de junio tiene una serie de planteamientos importantes. Yo he oído, y por eso no quise hablar de esta encuesta el miércoles cuando salió, sino dejé correr un poco las horas y un par de días. Mucha gente lo que se concentró fue en el tema de la política, que si Abinader se va a reelegir, que si Leonel Fernández va a ser el candidato, que si Abel Martínez o Margarita Cedeño, que si se concentraron más en el morbo político, el gusanillo de la política, porque eso, y entonces unos la aplauden, otros la ven con cierta indiferencia, otros la rechazan, pero esas son las encuestas, cada uno toma lo que le gusta o lo que no le gusta. Ahora, ¿qué tomé yo de esta encuesta principalmente? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Esta encuesta está dividida en 10 puntos, principales. El primero de ellas es sobre el país. Y en este punto es que yo más quiero detenerme porque refleja, como todas las encuestas que se hacen, pero que la gente se va siempre al tema de la política, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Se le preguntó a los encuestados. Bueno, la ficha técnica de esta encuesta fue hecha del 11 al 18 de julio, o sea, la semana pasada.
con una muestra de 1.993 dominicanos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos de 3.1%. Este estudio, encargado por RCC Media, que es un conjunto, un grupo empresarial de estaciones de radio que dirige Antonio Espaillat, como le decía anteriormente, plantea lo siguiente. ¿Cuál considera que es el principal problema del país? El alto costo de la vida, con un 23%. Segundo, la inseguridad pública, con un 11%. La crisis de la economía, con un 11,1%. La violencia, con 10,7%. El desempleo, 9,9%. La corrupción, 8%. Los bajos salarios, 7,4%. La pobreza, 5,9%. La educación, 4,2%. La migración, 3,2%. La salud, 1,4%. Las drogas, o sea, el consumo de drogas, 1,2%. El narcotráfico, 0,9%, en lo que la gente estima que son los principales problemas del país. La falta de agua, 0,8%. El medio ambiente, 0,6%. La falta de infraestructura, 0,3%. Y la contaminación, 0,2%. Señores, la economía, en sentido general, cuando usted agrupa los temas, la economía en sentido general ocupa el 51,4% de la preocupación de la gente. La economía basada en el alto costo de la vida, la crisis de la economía, el desempleo, los bajos salarios, la pobreza, o sea, todo 51%. La seguridad pública, en segundo lugar, 22,8%. La situación social, en tercer lugar, en 15,9%. La corrupción, en cuarto lugar, cuando usted lo agrupa en el orden individuales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el sexto lugar. La corrupción con un 8% y otros con un 1,9%. Cuando usted segrega el problema de su familia, ya no individual, sino de su familia, el alto costo de la vida es el principal problema, y todos juntos con el desempleo, que es el 19,5%, los bajos salarios, que es el 16,1%, constituyen el 70,2% cuando usted agrupa los problemas por familia. La seguridad el 16%, los temas sociales el cuarto lugar con 5,9%. Así las cosas. Cuando usted evalúa la gestión de gobierno, la evaluación del presidente Luis Abinader, la gente le da una aprobación de 67,1% a la gestión del presidente Abinader, con una calificación personal como político de 61,0%. La aprobación por simpatía partidaria que da estas aprobaciones la encabeza el Partido Revolucionario Moderno con el 94% en favor de su presidente. Entonces, después se habla de una parte política. Yo quiero irme al punto 3, sobre la aprobación de las personas del entorno del poder y las instituciones de la República Dominicana. Usted se pone a ver, aprobación de los gobernantes e instituciones en la República Dominicana. La primera dama tiene el 70,1%, doña Raquel Albaje. El presidente de la República, 67,1%, como decíamos anteriormente. La aprobación de la primera dama está por encima de la del presidente. La vicepresidenta, 65% en tercer lugar. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en cuarto lugar con 64,8%. Los gobernadores provinciales
53% en quinto lugar, los diputados en sexto lugar con 52.5% y los senadores en sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en séptimo lugar con 52.4%. Entonces viene una calificación interesante y es una parte que nos indica cómo es la percepción de la gente. Calificación nacional de los titulares de los principales cargos públicos en el país. Señores, Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunto, tiene el 79.6% de aprobación en la forma individual de los funcionarios. David Collado, del Ministerio de Turismo, el segundo lugar con 74.6%. Doña Miriam Germán, la Procuradora General de la República, con un 73.9%. Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, con un 73.3%. Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, 68% para el quinto lugar. Eduardo Estrella, presidente del Senado, 65.8% para el sexto lugar. Raquel Albaje, primera dama, 61.4% para el séptimo lugar. Después el presidente Luis Abinader con 61%, del IGNA Ascensión, el de Obras Públicas con 60%, Roberto Álvarez, el canciller con 60.7%, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, 60.7%, Luis Henry Molina, 60.7%, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y así sigue bajando con los funcionarios del gobierno y llega a los puntos más bajos Chu Vázquez del Ministerio de Interior con 48% y Lisandro Macarrulla con 44%. Ya hay que eliminar a Lisandro Macarrulla en este momento de esa lista porque ya no está, pero en esta evaluación todavía estaba en el cargo. Entonces quedaría Chu Vázquez como en el último lugar de la calificación nacional de los titulares. Entonces, yo me quiero remitir en esto al siguiente punto. Fíjense, señores, porque son las cosas importantes que debemos ver para evaluar realmente cómo la gente tiene incidencia en sus pareceres. Mientras en los problemas principales del país, la corrupción ocupa el sexto lugar, apenas con un 8% de lo que la gente entiende que son sus principales problemas, por debajo, claro, el alto costo de la vida, la inseguridad, la crisis económica, la violencia, el desempleo. Jenny Berenice Reynoso, que no es política, que lo que hace es que está en la lucha contra la corrupción, obtiene el mayor puntaje de aprobación de la gente con un 79.6%. Y esto es un indicativo claro de cómo mientras la gente el tema de la corrupción no lo ve como un problema individual, personal o de su familia, como uno de los principales problemas del país, a Jenny Berenice le da la principal calificación indicando esto claramente de cómo el tema corrupción ha sido el que ha girado en los últimos tiempos como tema emblemático número uno, mediático en las redes sociales y de principal mención. No necesariamente porque la gente lo entienda como su principal problema. Pero ven Jenny Berenice, la funcionaria que ha hecho esto y que ha estado más en la palestra en este sentido y le da esa calificación. Es interesante, miren cómo la gente, la inseguridad ciudadana es el segundo problema de la gente y cómo Chu Vázquez, que es el encargado de la seguridad ciudadana como ministro de Interior, ocupa el último lugar entre veintitantos funcionarios que son evaluados por esta encuesta. Esas son de las cosas interesantes. Por eso digo, las encuestas, señores, hay que leerlas. ¿Qué tan autónomos considera usted que son las siguientes instituciones? Esto es interesante. El Banco Central ocupa el primer lugar con el 62%.
62.4. La Junta Central Electoral con el 62.1 en segundo lugar. El Defensor del Pueblo, el tercer lugar con 61.3%. El Tribunal Constitucional, el cuarto lugar con 59.9%. La Cámara de Cuentas, el 59.6% para el sexto lugar. El Tribunal Superior Electoral, el 57%. La Suprema Corte de Justicia, el 56.9%. La Cámara de Diputados, 56.3%. Y el Senado, en último puesto de esta evaluación, con 54.4%. Entonces, cuando usted abre el top de las personas que reciben la mayor puntuación individualmente sobre las posiciones políticas, encontramos, como yo decía, Jenny Berenice Reynoso con 79, David Collado con 75, Miriam Germán con 71, esos son los 10 principales, el presidente Abinader con 65, la primera dama Raquel Albaje con 64, la vicepresidenta Raquel Peña con 63, Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional con 61, la ministra de la Cultura, Milagros Germán, con 56.1, el político Guido Gómez Mazara con 54.9 en el noveno lugar y Eduardo Estrella en el décimo lugar con 54.0. Esas son individualmente cada una de esas posiciones. Después le siguen Roberto Fulcar, Abel Martínez, José Ignacio Paliza, Alfredo Pacheco, Ito Bisonó, los políticos. Entonces, ¿cómo evalúa usted la gestión de estos funcionarios? Jenny Berenice Reynoso, excelente, 60.8. Bueno, 14.16. David Collado, y malo, pésimo, regular, 15 y 2 puntos algo. Estas están más seccionados. David Collado, 51.6, excelente y buena, 20.5. Miriam Germán, 43 puntos, tercer lugar, 43.2 como excelente, 23.3 buena. Le sigue Raquel Albaje, 38.9 en el quinto lugar, como excelente, 20.6 como buena. En el séptimo lugar, Carolina Mejía, con 31.0 como excelente y 23.6 como buena. Y ahí sigue bajando en ese top 10 y llega a los niveles, por ejemplo, lo que le planteaba ahorita, en ese mismo ranking, Chu Vázquez, 10.3 como excelente, 16.4 como buena, 26.7 como regular, 11.6 como mala, 16.0 como pésima. O sea, ahí está el desbalance. En el tema de la corrupción, finalmente, para dejar esta parte aquí, yo no voy a entrar en el tema político, vuelvo y digo, que voy a hacer una mención. Considera que el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción. Ese es el tema de la corrupción, que es el capítulo número 5 de esta encuesta de República Dominicana Elige, Estudio Nacional de Opinión, julio 2012, de Investigaciones Digitales de México, con el grupo RCC Media de República Dominicana. ¿Considera usted que en el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción? El 56% considera que sí hay corrupción. El 22.8% dice que no hay corrupción. Y el 20.9% dice que no sabe. Tema de la corrupción, como les decía ahorita. Después hay un índice de percepción de los más corruptos del gobierno.
Yo no quiero entrar en esto porque esto podía verse o entenderse en un momento determinado como un juicio de valor y no quiero entrar en ese tema, igual que como no entré en el tema de los políticos. Aunque voy a mencionar que en el tema 6, donde se habla de los presidenciables, se mencionan, y aquí están las fotografías de las personas presidenciables en República Dominicana en este momento, lógicamente Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Margarita Cedeño de Fernández, está David Collado, Carolina Mejía, Karen Ricardo, Raquel Albaje, Farideh Raful, Guido Gómez Mazara, pam, pam, pam. Entonces vienen la serie de consideraciones sobre si debe presentarse el presidente, si se presenta frente a quién, cuáles son las posiciones. Y yo no voy a entrar en la parte política por una sencilla razón de que esta parte de la política para mí, es más todavía a destiempo que lo que realmente indica. Por eso yo lo voy a dejar para más adelante. Ya veremos sobre esta parte. Aquí dejo el tema de esta encuesta. Espero que ustedes la puedan disfrutar. Espero haber dado algunas pinceladas de cómo piensa la gente de los principales temas del país, que yo creo que es más importante de lo que la gente piensa sobre lo que son sus problemas. El desempleo, el tema del hambre, de la carestía de los precios de los alimentos, de la situación social, de la seguridad pública, de la corrupción. O sea, ¿qué opina sobre los temas centrales? Usted toma y deja. Esto es lo que dice esta encuesta. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo acepta o no lo acepta? Esa es la realidad plasmada de este momento, de esta encuesta. República Dominicana elige, julio 22, Estudio Nacional de Opinión Pública, elaborada por Investigaciones Digitales para RCC Media. Esta semana, el Senado de la República rindió un homenaje a Juan José Ayuso. Yo creo que fue un homenaje justo a un hombre periodista, escritor, poeta, publicista, que dio mucho por este país. Yo quiero compartir con ustedes el documental que se presentó en ese homenaje a Juan José Ayuso a continuación. Persona que más dio el frente en aquel entonces, porque era relaciones públicas de los constitucionalistas en aquel entonces, para luego entonces venir como una de las plumas más, no radicales, sino una de las plumas más libres e insurrectas del periodismo dominicano. A Juan José Ayuso, las generaciones periodísticas de la comunicación le deben mucho, formó a muchos en los diferentes medios en que estaba. Lástima que sea un reconocimiento póstumo, que es como realmente ameritan los reconocimientos por su trayectoria, porque no hubo forma de que se saliera de lo correcto. Una persona como Juan José Ayuso, tú le preguntas a cualquier intelectual, muchos que él lo formó, te van a decir que es el papá, no del periodismo, sino de la comunicación en general en muchísimos sentidos, porque es un hombre que tiene muchísimo peso. Orgulloso también de que esta resolución nuestra haya sido aprobada en la Comisión de Cultura, también haya sido aprobada a unanimidad en el hemiciclo por todos los senadores. Uno de los acontecimientos más importantes, porque Juan José era un maestro
esa pluma tan fina, esa sencillez y al mismo tiempo esa profundidad y esa belleza con la que él escribía, porque era poeta, hombre con alma de poeta, con ejercicio de poeta, con pluma de poeta, con prosa de poeta, en fin. Y entonces cuando uno se trata con gente de ese tipo, si uno tiene la buena disposición y se sitúa en la butaca del discípulo, uno aprende esa solidaridad de Juan José hacia mí y a mis compañeros. No era simplemente una solidaridad personal y literaria, sino una solidaridad revolucionaria, una solidaridad con la causa que nosotros postulábamos. Y hay que señalar el valor moral y el valor físico de Juan José, discretamente, sin hacer alarde de bravuconería, ni mucho menos. Un periodismo comprometido con las buenas causas. Él era un hombre muy libre, Juan José, un hombre muy libre, muy leal a sus convicciones personales y a sus principios. Una ética cristalina, diáfana, una laboriosidad. Juan José trabajaba incansablemente y una calidad en el ejercicio del periodismo. Era un periodismo ajustado a las normas del periodismo, especialmente en ese tiempo. Se dice que honrar honra, y pienso que el Senado se dignifica y se ennoblece al hacer ese homenaje a un hombre como Juan José. ¿Algo que usted quiera agregar? Que lo sigo queriendo. Era precisamente en la época que se desarrolló Juan José Ayuso en la publicación de sus columnas, reportajes, sus escritos, sus análisis. Era una época precisamente donde había que ser valiente primero y segundo, bien formado, porque era la época del periodismo romántico. Y entonces también había que ser valiente porque había que saber cómo enfrentar el régimen político que imperaba en el país, pero además de eso, cómo poder enfrentar las presiones que venían de fuera por la discusión ideológica que había en el mundo. Y República Dominicana no escapaba de eso. Juan José era de esas personas que no se amedraba. Echaba hacia adelante y echaba hacia adelante a cualquiera, con una pluma fina, con un uso del lenguaje exquisito, con una precisión en sus comentarios que no dejaban dudas de que estaba hablando una persona que sabía lo que quería decir y que sabía lo que tenía que decir en un momento como ese. Ser objetivo, ser veraz, pensar y hablar y expresar y comunicar con la verdad. Juan José Ayuso era muy incisivo, pero no recuerdo nunca que se le desmintiera en uno de sus juicios o de sus pronunciamientos. Usted podía estar de acuerdo o no con él, pero desmentirlo como un hombre que hacía fake news, que es lo que está de moda ahora, o que hacía, que escribía para hacer una labor de injerencia en la vida privada o de coerción o de soborno, no era la tónica de un hombre como Juan José Ayuso. Las nuevas generaciones debían mirar hombres como Juan José Ayuso, plumas como la de Juan José Ayuso, para hacer un ejercicio de libertad de prensa y un ejercicio del periodismo libre. Tu casa está vacía, con el jardín que suma el cuido de tus manos, con una trinitaria solitaria que crece en un rincón bajo una palma, en un lugar cercano de esta ciudad que espera. Tu casa y yo esperamos, igualmente vacíos.
Otros 457 contagios de COVID-19 notificó el Ministerio de Salud Pública al procesar 2.083 muestras de primera vez, colocándose la positividad diaria en 21.94%. Señaló en el boletín epidemiológico 854 que las autoridades sanitarias establecieron que los casos activos del virus suman 2.594, mientras los registrados son 624.624, de los que 617.647 se han recuperado. El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, Promesecal, Adolfo Pérez, reveló que el gobierno destinó 3.400 millones de pesos para garantizar el abastecimiento de medicamentos al programa para el segundo semestre del 2022. Además, indicó que se concluyó la adquisición del primer lote de medicamentos que se recibe en los almacenes de la institución, mientras que para el segundo esperan que en la próxima semana inicien los procesos administrativos. Partiendo del principio de igualdad contenido en el artículo 39 de la Constitución, indicando que no deben haber discriminación por asuntos de edad, el Tribunal Constitucional ha venido anulando aquellos textos que imponían impedimentos para el acceso al trabajo y ejercer algunas prerrogativas por el requisito de la edad, debido a que estos vulneran los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y el de protección de las personas de la tercera edad. La Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, cuya finalidad es garantizar la atención integral a la primera infancia como medio de protección a la madre gestante y el desarrollo de todos los niños de 0 a 5 años de edad. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el país ha vivido varias crisis. Una de las crisis principales que ha vivido el país, el tema de la pandemia en los últimos tiempos. Pues está el tema también del cambio climático. Pues está también el tema de la incidencia de la tecnología. Entonces, hay crisis y oportunidades en esas crisis. ¿Cómo tener oportunidades en esas crisis que ha llevado guerras, que ha provocado revueltas, que ha provocado hambruna, que ha provocado una serie de situaciones en diferentes latitudes del mundo? Ian Brenner es un estudioso de las crisis, es un analista político con mucho prestigio que ha publicado mucho sobre el tema de las crisis. Conversó con Moisés Naín para su programa Efecto Naín en Washington, D.C., canal 949. Y allí hizo una radiografía de cómo tomar oportunidades de esas crisis para poder desarrollar potencialidades favorables. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naín con Ian Brenner, aprovechando las crisis. A continuación.
En nuestro convulsionado mundo de hoy existen tres grandes amenazas verdaderamente existenciales y globales: la pandemia de COVID-19 y sus mutaciones, el cambio climático y la proliferación de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o las armas autónomas. Al menos eso es lo que argumenta mi invitado de hoy en su nuevo libro, que se llama El poder de las crisis: cómo tres amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Se trata del influyente analista político Ian Bremmer, a quien ya hemos tenido en este programa antes. Bremmer es presidente y fundador del grupo Eurasia, una consultora de riesgo geopolítico muy cotizada. Bremmer ha asesorado en la toma de decisiones de los más importantes empresarios, diplomáticos, jefes de Estado. También es el presidente fundador de la plataforma de noticias G0 Media, dedicada a cubrir asuntos internacionales. Bremmer es profesor de la Universidad de Columbia y su análisis sobre el acontecer global aparece constantemente en los medios más importantes del mundo, la BBC, Bloomberg, Time, New York Times, etc. Es además autor de una decena de libros, de los cuales varios han llegado a estar en la lista de los libros más vendidos a nivel mundial. Hoy Bremmer nos habla sobre los principales retos de nuestros tiempos y nos revela cómo las crisis pueden llevarnos quizás a diseñar mejores sistemas de gobierno e incluso a estimular la prosperidad del mundo entero. Esta es mi conversación con Ian Bremmer. Miren. Bienvenido al programa, Ian. Moises, my friend, I'm happy to join you. El título de tu nuevo libro es El poder de las crisis. Las crisis normalmente son asociadas con devastación, caos, desastres, pero tú mantienes que también son fuerzas que movilizan y fomentan cambios, a veces para bien, pero que en todo caso generan nuevas oportunidades de todo tipo. Explícanos. Well, Moises, for the last 20, 30 years, we've all been watching. Bueno, Moisés, durante los últimos 20 o 30 años, todos hemos visto con creciente ansiedad cómo nuestras instituciones se han hecho más débiles y menos legítimas, a medida que nuestras poblaciones se han vuelto más y más polarizadas. Y sabemos que no va a mejorar. La realidad es que no nos gustan las crisis, pero en las crisis están plantadas las semillas para el próximo orden global, pues nos obligan a tomar pasos para reformar nuestras instituciones y construir unas nuevas que sean más apropiadas para los cambios en el balance de poder del siglo XXI, para la nueva realidad de la economía global, que es radicalmente diferente a la realidad que existía cuando construimos las instituciones que existen hoy. Than the one that existed when we built the institutions that exist today. Una de las crisis que discutes en tu libro es el cambio climático. Lo llamas la mayor amenaza a nuestro planeta, pero te muestras optimista. ¿Tú crees que es posible que el mundo desarrolle la capacidad para responder a esta crisis? ¿Por qué estás tan confiado en eso? Every country agrees that we now have 1.2 degrees centigrade of warming. Cada país ahora acepta que tenemos 1,2 grados centígrados de calentamiento, y todos estamos de acuerdo que no se debe a los ciclos de la naturaleza, sino a que los seres humanos han emitido carbono y metano a la atmósfera. Ahora bien, puede que no estemos de acuerdo en cómo abordar la crisis climática, pero el hecho de que haya aceptación del problema es una ventaja enorme para poder responder. Cuando vemos que los chinos invierten en energía solar y nuclear y en la infraestructura de vehículos eléctricos, nosotros los estadounidenses decimos, bueno, debemos comenzar a invertir también, porque de lo contrario, los chinos van a dominar el ámbito de la energía poscarbono. No es una competencia virtuosa en el sentido de que no hay colaboración entre China y Estados Unidos, pero estamos remando en la misma dirección. Y en esa dirección también van los bancos, las corporaciones, los europeos y las organizaciones no gubernamentales. Sería muy malo si personas como el secretario general de las Naciones Unidas de momento dijeran públicamente, bueno, podemos resolver esto, no tenemos que trabajar más, todo va a estar bien. Yo entiendo por qué todos suenan las alarmas, pero tú y yo, Moisés, somos analistas. Y creo que decirle a las personas que sí somos capaces de responder a esta crisis y que estamos creando las instituciones que nos permitirán tener un planeta para nuestros nietos es muy importante. That will allow us to still have a planet for our grandchildren. I think that's a pretty big deal.
También habla de la revolución digital y de la proliferación de nuevas tecnologías que son disruptivas y al mismo tiempo ofrecen soluciones, pero también amenazas. Cuéntanos. Well, I will say that Bueno, cuando aún estaba obteniendo mis grados universitarios, lo que más me preocupaba era la capacidad de las armas nucleares para destruir el planeta. Los estadounidenses y los soviéticos trabajaron bastante duro para contener la cantidad de armas nucleares que cada nación tenía y evitar que otros actores accedieran a ellas. 80 años más tarde, creo que el planeta es más seguro por ello. Hoy no hay confianza entre los estadounidenses y los chinos. Ambos dominan muchas de las nuevas tecnologías, como los algoritmos de inteligencia artificial para la desinformación y los llamados deepfakes, que impiden determinar qué es real y qué no. Dominan herramientas increíblemente peligrosas y existenciales como las armas autónomas letales y los drones, la computación cuántica y las capacidades cibernéticas ofensivas. Y aún así, los estadounidenses y los chinos no están haciendo absolutamente nada para tratar de prevenir que esas tecnologías se expandan a otros países y a otros actores no estatales en todo el mundo. Me queda muy claro que en los próximos 10 años estaremos enfrentando con estas tecnologías disruptivas el tipo de crisis que el planeta ha enfrentado históricamente con las armas nucleares. Necesitamos identificar ese desafío de manera colectiva y comenzar a trabajar para contenerlo. And we need to identify that challenge collectively, and we need to start working to contain it. Tú has estado siguiendo muy de cerca el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de esta terrible guerra? Well, I'll tell you one thing, Moises. It's very clear that Putin didn't read my book. Te diré una cosa, Moisés. Queda muy claro que Vladimir Putin no leyó mi libro. No reconoció que una crisis de la magnitud de Rusia invadiendo Ucrania y trayendo guerra al continente europeo era precisamente lo que movilizaría una extraordinaria reacción unificada por parte de Occidente. Y de hecho, estoy bastante convencido de que si Putin hubiera entendido el nivel y la naturaleza de la reacción que suscitaría su invasión, no hubiera invadido a Ucrania el 24 de febrero. Esa decisión terminó siendo el mayor error de juicio de un líder global desde que cayó el muro de Berlín en 1989. Creo que esa fue una sorpresa muy grande para Putin. Y creo que muchos que habían visto a la OTAN deteriorarse y estar a la deriva sin una misión, observaron la respuesta occidental con alivio. Los europeos se habían rehusado a gastar dinero en su propia defensa, a pesar de la presión por parte de los Estados Unidos. Todos hablaban de cómo los estadounidenses se enfocaban en Asia, sin importarles la relación transatlántica. Resulta que todo eso se podía abordar con una crisis y el presidente Putin proveyó una. ¿Qué posibilidades ves tú de un cese al fuego, de un cese al conflicto? ¿Existen las condiciones para eso? Look, the Ukrainian president has said he's prepared to sit down with Putin. Mira, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que está preparado para sentarse con Putin. Los estadounidenses han apoyado eso, exigiendo que los rusos retiren todas sus tropas del territorio ucraniano. Es muy evidente que los rusos no están preparados para hacerlo. Entonces no creo que existan las condiciones para terminar la guerra. Creo que la realidad es que la paz de la que los europeos han gozado durante 30 años ya ha terminado. La desvinculación forzada de la economía rusa del resto de las economías industriales avanzadas me temo que es permanente. Es decir, mientras exista Putin o un régimen parecido, no creo que podamos revertir esto, sin hablar de los cientos de miles de crímenes de guerra que los rusos han cometido contra mujeres, niños y civiles en Ucrania. Simplemente no veo cómo ninguna de esas cosas se van a resolver de manera satisfactoria para el gobierno ucraniano y para la gente ucraniana. Así que mi temor es que se puede congelar el conflicto y el enfrentamiento, pero no se puede terminar la guerra. Y probablemente el conflicto se transforme en una guerra fría más amplia, con elementos de una guerra caliente entre Rusia, Europa y la OTAN. Between Russia and Europe, Russia and NATO.
Quiero hablar ahora de América Latina, que como bien sabemos nunca figura de manera importante en los grandes debates geopolíticos o incluso en conversaciones sobre la economía global. ¿Cómo ves la manera como América Latina se inserta en el mundo y cómo se percibe la región desde afuera? So I do think there are advantages for Latin America to be underappreciated geopolitically. Creo que el hecho de que América Latina sea menospreciada en términos geopolíticos tiene sus ventajas. Creo que China sí ha reconocido a América Latina como una gran oportunidad de inversión y de comercio, y las economías latinoamericanas se han beneficiado de poder balancear entre la inversión china y la estadounidense. Pero creo que la pregunta más importante para América Latina no es cómo volverse geopolíticamente relevante. Es más bien cómo lidiar con el hecho de que los Estados Unidos, que es por mucho la potencia geopolítica dominante en la región, esté cada vez más dividida políticamente y su estrategia para América Latina cambia con cada gobierno de maneras que son muy difíciles de manejar para las economías más pequeñas. Háblanos de la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial. Hay expertos que mantienen que el poder de los Estados Unidos está en declive. Otros aseguran que Joe Biden está intentando revertir con eso y que en algunos aspectos lo ha logrado. ¿Cómo ves tú todo esto? In many ways, American power around the world hasn't really diminished. De muchas maneras, el poder estadounidense en el mundo no ha declinado. El porcentaje de la economía global que representa Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años. Las compañías tecnológicas estadounidenses dominan. Estados Unidos también domina la producción de energía y de alimentos. Las universidades estadounidenses atraen a personas de todo el mundo. Y la fuerza militar estadounidense es mucho más capaz que cualquier otra fuerza militar en el mundo. El problema, Moisés, es el declive del sistema político de los Estados Unidos, que es una parte esencial de cómo los estadounidenses han proyectado su poder global. Se habla de la nación excepcional, pero la democracia estadounidense se ha erosionado dramáticamente en los últimos 30 años, volviéndose mucho menos funcional. Nadie en el mundo de hoy observa a los Estados Unidos y dice, así es como quiero que funcione mi sistema. Y aún así, el presidente Joe Biden sigue hablando de una lucha entre las democracias y las autocracias, como si Estados Unidos fuese la democracia líder. Pero ese no es el caso. La realidad es que la habilidad de los estadounidenses de liderar y la disposición de otros países para seguir el ejemplo estadounidense se ha erosionado dramáticamente, a pesar de que el poder y la riqueza de los Estados Unidos se ha mantenido. Even as American power and American wealth remain undiminished. Ian Bremmer es uno de los analistas más respetados a nivel internacional. Acaba de publicar un libro titulado El poder de la crisis, cómo 3 amenazas y nuestras respuestas cambiarán el mundo. Muchas gracias, Ian, por estar con nosotros en este programa. Moises, it's always a pleasure being with you. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Se cumple un año en Haití del gobierno, vamos a decirle así, de Haití bajo la dirección del primer ministro Ariel Henry. Ustedes saben que cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse, 7 de julio del 2021, hubo una pugna por el poder donde este señor, Claude Joseph,
Joseph Klaus trató de quedarse con el poder, era ministro de Relaciones Exteriores, un hombre con muchas ambiciones de poder, pero ya el presidente Jovenel Moïse, unos días antes de ser asesinado, había designado a Ariel Henry como primer ministro. No había asumido aún, pero estaba ya designado. Entonces se tomó la determinación de que este señor Klaus Joseph no podía ser y se le entregó el poder a Ariel Henry. Bueno, él cumple un año en el poder y en unas declaraciones que emitió sobre la situación de Haití, después de este año del asesinato del presidente Moïse y de todo esto que ha pasado y que está en un limbo, la situación político, económico y social de Haití, él dice que la situación es muy crítica, aunque dice que no es desesperada. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. La ola de calor afectando seriamente Europa y ahora se hacen advertencias claras y serias sobre la incidencia del calor en los Estados Unidos, con los estadounidenses. Estos y otros temas nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. El gobierno de Estados Unidos señaló por corrupción a 60 funcionarios y exresponsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. El sur, parte del oeste y medio oeste del país están enfrentando una intensa ola de calor en los Estados Unidos. Se trata de un área en la que viven más de 140 millones de personas y donde las temperaturas superan los 37 grados centígrados. Hasta el momento son 16 los estados que han declarado el estado de alerta por la ola de calor. La Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluyen el veto a las importaciones de oro ruso, incluidas las joyas y la congelación de los activos del mayor banco ruso, el Sberbank. Además de las sanciones económicas, el Consejo de Países de la Unión Europea decidió incluir en la lista a personas y entidades adicionales y reforzar los requisitos de información, asignando la carga de declarar los activos a las personas sancionadas para facilitar su congelación en la Unión Europea, indicó el Consejo en un comunicado. Un autobús escolar que transportaba a casi 40 adultos volcó cerca de la salida 1 de la autopista Hutchinson River Parkway en el Bronx la madrugada de este jueves, según reportes policiales. En el autobús no había niños a bordo cuando volcó en la rampa de salida hacia el norte de Bruckner Boulevard, poco después de las 6 de la mañana, según los reportes de las autoridades. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Cuídense de la lluvia, está lloviendo y esas lluvias cuando se producen, uno se moja, cree que no va a pasar nada, viene una gripe y la gripe puede degenerar en cualquier cosa. Cuídense. Nos vemos mañana aquí nueva vez en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.